Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Tips valiosos de la comunidad para el Cuerpo Policial de Aruba. Campaña de esterilización y castración por parte de Agua. En Curazao, Javier Silvania presentó su dimisión del gobierno. Un muerto deja las protestas en el Perú. Así es el puente más alto del mundo. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos, esperando que todos ustedes hayan tenido un excelente jueves. Empezamos con noticias locales, nuestra emisión de hoy, y con una invitación por parte del Cuerpo Policial de Aruba a toda la comunidad para que podamos dar información y aportar tips valiosos sobre distintos hechos que nosotros de pronto podemos ver entre nuestra comunidad. Esta información va a ayudar para que ellos puedan no solamente de pronto detener a delincuentes, pero también hacer las investigaciones como deben ser. Recordemos que quedarán en el anonimato. El Cuerpo Policial de Aruba quiere informarle a la comunidad sobre la importancia de los tips valiosos que ellos dan frente a distintos hechos que ocurren en la isla. Si se tiene cualquier información importante, podrá compartirla 100% anónima con el Cuerpo Policial. Si han visto algo sospechoso, tienen conocimiento sobre un hecho delictivo, cuenta con información relevante que pueda ayudar a resolver un caso o posee una pista valiosa que podría marcar la diferencia, se le invita a compartir cualquier dato, pista o información relacionada con actividades criminales o delincuenciales a través de la línea de denuncias anónimas 11141. Este sistema es totalmente automatizado. Al llamar será atendido por una grabación que lo va a guiar para que puedan dejar su mensaje de una forma segura y completamente confidencial. No se le pedirá nombre ni tampoco ningún dato personal. Con su ayuda van a poder combatir juntos la criminalidad y avanzar en la investigación de casos importantes que afectan la seguridad de nuestro país. Cada información cuenta, su colaboración es fundamental para construir una comunidad más segura para todos. Tenemos una nueva campaña de esterilización y castración para perritos y gatos por parte de Agua. Ellos han anunciado que a partir del próximo 20 de octubre también van a arrancar con esta campaña para aquellas personas de pronto en los distintos barrios donde ellos van a estar y que tienen menos recursos, lo van a poder hacer de forma gratuita. Una vez más llega la campaña para esterilizar a su mascota totalmente gratis. Agua, Animal Welfare Alliance Aruba, anuncia que esta semana ellos van a estar ayudando a los vecindarios de The Veist, Norja Buribari, FCCA, Sabana Basora y Post Chiquito, FCCA, ofreciendo esterilización y castraciones gratuitas para mascotas, perros y gatos de familias de menos recursos. A partir del 20 de octubre y al 1 de noviembre, Agua se enfocará en visitar a los hogares en estos barrios. Pueden registrar a sus mascotas y también a ellos mismos podrían pasar a buscarlas, bien sea el perro o el gato, a las 4:30 de la tarde y a las 6 de la tarde en cada zona, según el calendario. Domingo 19 de octubre en The Veist, lunes 20 de octubre en Norja Buribari, FCCA, miércoles 22 de octubre Sabana Basora y jueves 23 de octubre Post Chiquito, FCCA. Agua ayudará a familias a esterilizar y castrar a sus mascotas en los casos que ellos no puedan cubrir los gastos. De esta forma estarán combatiendo la sobrepoblación de cachorros y gatitos en la isla, contribuyendo al bienestar de los animales en Aruba. Si quiere recibir ayuda, podrá comunicarse al 592-9777 a través del WhatsApp o también enviando un correo a help@agua-aruba.org con la información, nombre y apellido, dirección, número de teléfono, la cantidad de perros y gatos que tienen en casa, si son machos o hembras, si lo saben, y si pueden traer la persona la mascota o si es necesario que lo busquen. Un voluntario de Agua se pondrá en contacto con la persona para coordinar la ayuda necesaria. El día de ayer en el Versus Cantor, el gobierno tuvo un momento solemne y especial en donde estuvieron conmemorando el Día de los Bebés Perdidos o también los bebecitos que lastimosamente no lograron nacer. Allí el gobierno también estuvo dándole no solamente la importancia a este día, teniendo empatía, consideración y solidaridad con aquellos padres que han tenido esta pérdida.
El gobierno de Aruba organizó un evento solemne frente al Berchtesgadentor para conmemorar el Día Internacional de la Pérdida de Embarazo y de Bebé, uniéndose a la comunidad mundial que en esta fecha recuerda a los bebés que fallecieron durante el embarazo o en los primeros meses de vida. Esta conmemoración es un acto de empatía, amor y solidaridad hacia todas las familias que han pasado por el dolor de perder un hijo. Se trata de una experiencia profundamente dolorosa y muchas veces silenciada, pero que merece ser reconocida con respeto y comprensión. Durante la ceremonia, la ministra de Asuntos del Reino, Gerlín Cruz, destacó que encender una luz en este día no solo simboliza memoria y amor, sino también conciencia sobre un tipo de pérdida que afecta a muchas familias. El primer ministro Mike Eyman también dirigió unas palabras emotivas, ofreciendo a una colaboradora cercana a su oficina, quien además de ayudar a personas vulnerables cada día, también ha vivido personalmente esta pérdida. El evento concluyó con la iluminación en rosa y azul de la fachada del Berchtesgadentor como símbolo del amor, recuerdo y esperanza, y como gesto de solidaridad hacia todas las familias afectadas por estas pérdidas. El gobierno invita a toda la comunidad a reflexionar, abrir espacio para este tipo de conversaciones y a seguir construyendo una sociedad más empática y comprensiva. Y empezamos nuestra ronda internacional con la noticia más importante que ocurrió el día de ayer en nuestra hermana isla de Curazao, pues allí Javier Silvania entregó su dimisión al gobierno. Todo esto después de lo que ha ocurrido en las últimas semanas, de los choques que tuvieron allí recientemente. Él indicó que entrará al Parlamento. Me ha entregado mi retiro como ministro na gabinete de gobernador. En este momento, mi partido, MFK, lo saca un comunicado de prensa que me han anunciado también que el señor Tyrone Buckhout también ha entregado su retiro como parlamentario y a mí lo diré al Parlamento para formar parte de la fracción de MFK. Me agradeci al pueblo de Curazao por sostén que ha dado a mí y me está referido en el comunicado de prensa que el partido saca y no tengo más comentarios. Y ahora vamos a Lima, a Perú, en donde por lo menos un muerto ha dejado estas manifestaciones y protestas bastante fuertes que se han registrado entre la comunidad protestante y el cuerpo policial. No solamente personas golpeadas, pero también tristemente heridas ha dejado este choque. La marcha del 15 de octubre terminó en tragedia al confirmarse la muerte de un joven de 32 años. Hay una persona que ha fallecido y me refiero al señor Ruiz Sáenz Eduard, de 32 años de edad, que presuntamente ha muerto por una bala a la altura del tórax. Ya estamos esperando a medicina legal, a la fiscalía, para que se inicie la necropsia correspondiente. Sus familiares han venido aquí. Además, hay alrededor de 14 personas heridas. El presidente de la República, José Gerí, se pronunció a través de su cuenta de X y lamentó el asesinato de Mauricio Ruiz. Además, pidió fortaleza a la familia del joven. Eduardo Mauricio Ruiz Sanz se encontraba en las inmediaciones de Plaza Francia cuando cae al piso. Sus amigos se acercan a brindarle ayuda, hasta que fue llevado al hospital Loaiza, donde se certificó que llegó cadáver. En Paraguay, una mujer denunció a un sujeto que tristemente había acabado de rezar en una iglesia y se robó la maleta de su hija. Según lo que ella declaró, cámaras de seguridad grabaron absolutamente todo lo que ocurrió. Como dice el dicho popular, el que peca y reza paga. Este hecho ocurrió alrededor de las 16 horas del martes. Las cámaras de seguridad captaron a un hombre que estaba frente a la gruta de la iglesia San Lorenzo en la ciudad de Ñemby, aparentemente rezando. Luego de terminar con su rezo y pedir perdón por sus pecados, el señor se sentó en un banco cercano y visualizó una mochila escolar. Segundos después, tomó la mochila y se la llevó. Una mujer hizo público el hecho a través de las redes sociales y dijo que la mochila pertenecía a su hija, que es estudiante de la escuela Carlos Antonio López de Ñemby,
y que a esa hora se encontraba en esa iglesia. La madre de la niña lamentó esta pérdida, ya que en su interior estaban los útiles escolares y un teléfono celular que usa su hija para comunicarse con sus padres y para realizar sus tareas escolares. Y vamos a lo que está ocurriendo recientemente en Venezuela después de que se llevara a cabo por lo menos el 7º ataque por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en esta oportunidad a una embarcación que al parecer estaba en aguas territoriales en el Caribe llegando a Venezuela. Se dice que por lo menos 27 personas han fallecido en lo que lleva corrido de esta trayectoria en que el presidente Donald Trump anunció que iría contra todo narcotraficante procedente de Venezuela. El presidente Donald Trump anunció este martes un nuevo ataque contra una embarcación en el Caribe, frente a las costas venezolanas en aguas internacionales, provocando la muerte de 6 personas acusadas de supuestamente ser narcotraficantes. Es el 7º barco atacado y 27 personas fallecidas. Caracas considera toda la operación como un intento de cambio de régimen por la fuerza, amparado en una narrativa de lucha contra el narcotráfico rechazada por sus autoridades. Toda esta amenaza y toda esta agresión por parte del imperio más poderoso y más agresivo que haya conocido la historia de la humanidad está basada en mentiras, en calumnias, en insultos, en aseveraciones que no soportan el más mínimo análisis. Hay coincidencia en que el actual escenario es uno de los más peligrosos, tras más de 20 años de intentos por derrocar a la revolución bolivariana con todo tipo de estrategias, económicas, militares, políticas, electorales y violentas, entre otras. Venezuela vive una guerra. Venezuela no solamente se encuentra amenazada, bajo asedio, porque ¿cómo calificar las sanciones económicas que hace ya más de 10 años azotan al país, perjudicando a todos los venezolanos por igual? Fuertes granizadas han afectado a la comunidad, especialmente a los que están viviendo de la tierra en el Ecuador. Por lo menos en Cotopaxi, estas heladas han hecho que todos los cultivos de flores, de pronto frijol, papa, arroz quede totalmente perdido, no solo por las inundaciones, sino por las heladas. Fuertes granizadas la tarde de este martes dejaron daños en comunidades agrícolas de Pichincha y Cotopaxi. En Cayambe, la parroquia Cangagua fue la más afectada. El granizo cayó durante 30 minutos y afectó a 15 comunidades rurales. Según autoridades locales, alrededor de 1.500 familias dedicadas a la agricultura y la floricultura resultaron perjudicadas. Al menos 90 invernaderos de flores colapsaron por la acumulación de hielo, ocasionando la pérdida de los cultivos. Hoy está cubierto todo, casi unos 30 a 20 centímetros de la tierra, pues de todo, absolutamente, las papas, la cebolla. Además, 25 kilómetros de vías rurales quedaron dañadas. El temporal dejó buses atascados, viviendas cubiertas de granizo y contrastes. Mientras los adultos intentan retirar el hielo, los niños aprovecharon para jugar. Las autoridades piden ayuda urgente al gobierno para enfrentar la emergencia. La situación se repitió en Cotopaxi, donde una granizada de 2 horas afectó a la parroquia Cuzubamba, en el cantón Salcedo. Unas 500 hectáreas de cultivos de papa, maíz, frijol, arveja y alfalfa quedaron cubiertas de hielo, afectando a unos 700 agricultores. Las vías que conectan las comunidades del sector se tornaron intransitables por el lodo y la acumulación de granizo. Las autoridades locales evalúan los daños para coordinar acciones de asistencia. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Hey, abot klaar para Seiter Digital Week? Semana de apresentação para público geral, adulto maior, estudante e companhia, onde eu compartilho conhecimento de diferentes tópicos, maneira future thinking, ChatGPT, social media, Canva, fake news e muito mais. Visita www.seiter.ui para mais informação. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Hey Abo, Aruba Airport está dando oportunidade para viajar o mundo inteiro com sua campanha Win Your Way to Happiness. Com compra de $30 ou mais na qualquer tienda ou restaurante, botinha
chance de ganar un travel voucher na valor de $2,500. Aruba Airport com conexão direta na mais de 30 destinações, está conectado com o mundo inteiro. Visita airportaruba.com para mais informação. Aruba Airport, Bo Gateway para felicidade. A campanha aqui está válido até o fim de outubro. ¿El desamor te dejó sin planes? ¿Tu ex se cree el centro del universo? Este 8 de noviembre, en el Aruba Entertainment Center, prepárate para una noche de despecho con el gran Johnny Rivera, Luis Escobar en tributo a Darío Gómez y Dani García. Boletos disponibles en ayquechimba.com. The Florin Card Cashback de CMB. Mais com tarjeta de pago, o Florin Card Cashback de CMB está dando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com o Florin Card Cashback de CMB. Continuamos con más información a través de Primera Plana. De la misma forma que acá en Aruba se está conmemorando a nivel internacional el Día de los Embarazos Prematuros que lamentablemente fallecen o los bebés que están en vida y también fallecen. Pues es un día importante para así poder no solamente tener solidaridad y amor por aquellos padres que han tenido estas difíciles pérdidas, pero también a continuación les traemos una historia también de una mujer que ella perdió a su bebé y cómo salió adelante. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. A tan solo 2 semanas después de dar a luz a su hija muerta, Shamaya, Lakeisha Headley había regresado al trabajo, pero por dentro se sentía desdichada. Sentí que no podía hablar con nadie sobre lo que me estaba pasando porque era un tema tabú. 12 años después, quedó embarazada de nuevo, pero entró en parto a las 15 semanas. Su hijo Jackson falleció poco después de nacer. De nuevo, regresó inmediatamente a trabajar. Esta vez simplemente me sumió en una espiral de angustia. Cada año en Estados Unidos, alrededor de 21,000 bebés nacen muertos. Aproximadamente la misma cifra de bebés muere durante su primer año de vida. Para los padres, la pérdida puede provocar síntomas de depresión, como sentimientos de ira, irritabilidad o rabia, trastornos del sueño y del apetito, llanto y tristeza, sentimientos de culpa, vergüenza o desesperanza, pérdida de interés en cosas que antes disfrutaban y, posiblemente, pensamientos de hacerse daño. No podía dormir, lloraba lágrimas que parecían quemar mi cara todas las noches y simplemente no había esperanza. Ver a un terapeuta y comenzar a tomar medicamentos ayudó a Headley a encontrar esperanza una vez más. Ahora trabaja con Postpartum Support International, una organización sin fines de lucro que ayuda a aquellos que han experimentado una pérdida similar u otro tipo de depresión posparto. Todos los días pienso en mi hija Shamaya, todos los días pienso en mi hijo Jackson y solo quiero asegurarme de que sepan que también mencionaré el nombre de su bebé. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les mostramos al puente más alto y queda en China y ganó recientemente un Guinness Records. Y es que casi que colinda con el cielo este puente que está construido a por lo menos 600 metros de altura. China acaba de sorprender al mundo con un récord más que pone en evidencia la impactante ingeniería de este país asiático. Ellos recientemente inauguraron un puente sobre el Gran Cañón de Huajiang, el puente más alto del mundo, que incluso para poder
pasa por encima de las nubes. Con esta impresionante muestra de ingeniería, China da un paso adelante para vencer el tráfico de la ciudad con un puente que se levanta a unos 625 metros de altura y que es capaz de reducir un viaje de 2 horas a solo 2 minutos. También, según lo que indicaron, allí China rompió este propio récord al dejar atrás el puente de Peipanhain de 565 metros de altura. Ahora el puente más alto del mundo lo tiene allí en el Gran Cañón, sobre un río y el cañón profundo de la provincia sureña. Obviamente una obra maestra. La apertura de este impresionante puente, que es un cañón, demostró que los automovilistas que cruzan por encima de las nubes reducen su tiempo de traslado de 2 horas a solo 2 minutos. Y vean esta increíble propuesta de matrimonio al mejor estilo de Disney, pues el novio quiso sorprender a su pareja de una forma muy peculiar. Un hombre se volvió viral en redes sociales por crear un video con inteligencia artificial para pedirle matrimonio a su novia. El joven, quien sabía que su amada adoraba las películas de Disney, generó un tráiler de tan solo unos minutos que hablaba de una mujer que soñaba desde hace mucho tiempo en casarse, pero que su prometido, por distintos factores, nunca se lo proponía. Sin embargo, la historia de animación inventada también prometía a los espectadores que en el siguiente primavera todo cambiaría para los protagonistas y que finalmente el novio le haría la gran propuesta. La reacción de la mujer al descubrir que toda la grabación había sido creada como parte de su propia propuesta de casamiento emocionó a todos en las redes sociales. Entre saltos, abrazos y besos dio el sí y cumplió su sueño de casarse casi como una princesa de Disney. Rápidamente el clip alcanzó millones de visualizaciones alrededor del mundo y muchas personas aseguraron de que se trataba de una forma original de pedir matrimonio. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Sagicor Life. Sagicor Life es el lugar ideal donde ofrecen servicios de calidad en seguros tanto de vida como de hipoteca, seguros de pensión y seguros de inversión. Te brinda la oportunidad de conocer cuál es la mejor opción para tener una estabilidad a nivel económico. Pasa hoy mismo a la avenida Milo Cruz, número 106 o llama al 588-5042. Y vean este grupo de amigos que decidieron hacer un tremendo asado con una máquina cosechadora, pues allí ni cortos ni perezosos decidieron colocar todo el pollo en esta máquina. Un video viral que muestra un asado multitudinario sobre una cosechadora captó la atención de miles de usuarios. La grabación, realizada por el creador de contenido Franz Luen, allí en Instagram, documenta cómo la creatividad y la cultura rural pueden convertirse en fenómenos digitales. La publicación, titulada "El asador más caro y viral del mundo", allí se acumuló miles de reproducciones. Las imágenes muestran la transformación de una máquina agrícola en una parrilla gigante, lo que generó una ola de reacciones y compartidos en distintas plataformas. El impacto de la propuesta original se reflejó en el alcance y la popularidad del contenido. Este video muestra allí cómo esta maquinaria agrícola, a través de redes sociales, se puede ver cómo colocaron distintas presas de pollo para poderlas colocar en el asador. Y les dejo en nuestra emisión de hoy jueves con nuestra sección de las mascotas de Alejandra y con esta perrita intrépida que había cometido no solamente había dañado una maceta, sino que allí su dueña decidió filmarla cuando ella estaba pretendiendo que no había ocurrido nada. Una simpática perrita se ha convertido en la protagonista de un episodio que rápidamente se viralizó. Todo comenzó cuando su dueña descubrió una pequeña travesura. En el suelo del jardín yacía la tierra que hasta hace minutos estaba dentro de una maceta. Al advertir la situación, Belu no dudó en grabar lo sucedido y documentar la reacción de su mascota ante la escena del crimen. Milka, la perrita responsable de volcar la maceta, optó por una respuesta inesperada al ser enfrentada con la evidencia. Apenas su dueña la señala, la tierra esparcida, el animal cierra los ojos con firmeza, como si de esa forma lograra evadir la situación o evitar cualquier arremetida. El gesto natural e instantáneo de la perrita fue interpretado como suerte de estrategia animal. Si no veo el problema, entonces no ocurrió nada, usando la estrategia de cerrar los ojos y fingir
que no pasó nada. Y llega este mes de octubre y como siempre Wynn Creek y Crystal Casino tienen tremendas promociones para que ustedes puedan venir y disfrutar. Todos los días tenemos una promoción diferente y aparte este mes de Halloween como siempre tienen una excelente promoción para los clientes de esta manera para que pasen, prueben su suerte y también participen. Así que vamos con Mishanu que nos tiene los detalles de las promociones para el mes de octubre. Bom menina a todos televidentes, não? Dia mais, o Wynn Creek Casino traz diferentes promoções e luna de outubro não queda uma exceção. Riba de luna, nós temos normal Groovy Monday, essa aqui para nós jogadora de 60 anos para riba, acumular 50 pontos riba de luna, para receber $10 automaticamente riba na caixa de membro. E o último de luna, colota dia 27, aqui nada acumular 50 pontos também e assim não for de 5 teco setor. Cada 30 minutos demando 3 ganadores e aqui tem chance de ganhar com máximo de $200 free play. E riba de março, nós temos Creepy Cat. Essa aqui também está na Wynn Creek Crystal Casino. Aqui nós vamos acumular 150 tier points riba de março e 46 sorteio 8 cada hora. Nós demando 3 ganadores e tem chance de oportunidade de ganhar com máximo de $500 free play. E riba de rançom, nós temos Spooky Free Plays, aqui também está na Wynn Creek Seaport Casino. Acumulava 125 tier points e 46 sorteio 8 horas. Cada hora nós demando 3 ganadores e aqui a chance tem máximo de $400 free play. Riba de webs, nós temos Forever Young, isso aqui está para nós uma dona de 50 para 59 anos, acumular 50 pontos entre 6 horas da tarde para 10 horas da noite, está a receber $10 free play automaticamente riba bocate de membro. E sim lá fora, para nosso weekend, de maneira sempre, o Wynn Creek Casino tem para oferecer, nós vai ter nos Lucky Witch, isso aqui também está na Seaport Casino, onde vamos acumular 225 tier points riba de perna e assim a cada hora for de 8 sorteios 10 horas de mano 3 números ganador e aqui a chance máximo de $700 cash. E riba de sábado nós temos Haunted Cash Promotion, isso aqui também está na Wynn Creek Crystal Casino. Aqui vamos acumular 250 tier points e começando por 8 sorteios 10 horas cada hora nós temos 2 ganadores e aqui a chance máximo de ganhar prêmio cash está $900. E luna de outubro, maneira sempre, o Wynn Creek Casino tem sua promoção e aqui o Wynn Creek Seaport Casino está celebrando seu 16º aniversário. Aqui nós vai ter uma promoção especialmente na Seaport Casino, onde você vai acumular 100 tier points e assim for 5 tecos setor. Cada 30 minutos nós temos 2 ganadores e aqui a chance para ganhar tem $350 free play. E por último, em luna de outubro, nós temos luna de Halloween. Aqui nós vai ter Spectacular Cash. Essa aqui está acumular ponto for outubro 27 até outubro 31. Para cada 275 pontos que você acumular, está vira ticket. E assim no dia 31, para 9 horas da noite, nós temos 5 ganadores e o prêmio máximo está $1.200 cash. Maneira, você não pode falar que nós temos diferentes promoções todo dia de luna de outubro e nós temos extra especialmente também de luna de outubro onde o Wynn Creek Seaport Casino está celebrando seu 16º aniversário, pois nós está guardado livremente na nosso Wynn Creek Casino na Crystal of Seaport. Se você não é membro, passa livremente com o ID, vira membro e participar de diferentes promoções, maneira que nós temos e também ganha na de nossa slot machine. Gana jackpot ou ganha você também na de nós mesmos aqui na Wynn Creek Casino. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.